Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy recuerden que la clase pues va a ser completamente grabada de epidemiología, entonces para que demos inicio con esta parte, recuerden que en algún punto de la sesión pues les diré cuál va a ser el trabajo que ustedes van a entregar, van a tener derecho a entregarlo el día de mañana, no va a ser directamente en la hora, pero sí va a ser durante todo el día, por lo menos este, hasta las 8 o 9 de la noche, para que puedan ustedes entregarlo, se les tome la asistencia y se les tome la participación prácticamente del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos nosotros a ver lo que es la norma oficial mexicana 032, que es sobre la 39, que es para la prevención de control de infecciones de transmisión sexual. De esta, pues ustedes ya hicieron un trabajo que fue la presentación, que bueno, como estábamos manejando semana por semana, ustedes exponían y yo complementaba. En este caso, por causas de fuerza mayor, pues yo lo voy a exponer. Aún así, pues vamos a que si tienen alguna duda, pues recuerden que está abierto el Messenger, que también está abierto prácticamente el Classroom, o la siguiente semana, pues nosotros vemos o retomamos este tema. ¿Sale? Muy bien, entonces iniciamos con esta sesión, que es la norma oficial mexicana 039 para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿de qué nos trata esta norma? Digo, todas las normas prácticamente son oficiales, nos va a estar dando puntos específicos nosotros para poder elaborar nuestros probables diagnósticos o para ir más o menos visualizando sobre las enfermedades que nosotros estamos viendo propiamente. Y esta dice que la definición no la trae como tal al 100% la norma, la saqué de lo que fue la guía de práctica clínica, y en este dice que es un grupo de padecimientos que se adquieren y se transmiten por obvias razones por una actividad sexual. Existen muchas enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Todas nos las marca tanto la norma también como la guía de práctica clínica, donde nosotros las vamos a poder checar. Y bueno, estas se han denominado también infecciones de transmisión sexual, no solamente enfermedades, bajo el argumento de que abarcan ambos, tanto la presentación sintomática y la presentación asintomática, y que faciliten la legitimidad, la necesidad para la evolución y la integridad del paciente y el tamizaje de aquellos con riesgo identificado a pesar de sintomatología. Entonces, prácticamente estas infecciones no solamente abarcan el sintomático, y en algún punto creo que habíamos visto sobre qué es sintomático y asintomático. Sintomático, recuerden que es todos aquellos pacientes que nos van a estar dando síntomas, signos y síntomas específicos de la enfermedad. Y asintomático quiere decir que puede ir por el mundo con la infección de transmisión sexual en este caso, pero sin padecer precisamente la infección o hacer síntomas específicos, pero que lo puede estar contagiando cada vez que se tengan relaciones sexuales. El ejemplo más frecuente es el virus del papiloma humano. Puede ser que nosotros tengamos virus del papiloma humano, como por ejemplo el hombre es el reservorio y el que crea menos o no crea nada de sintomatología, y al momento de tener relaciones sexuales, pues está transmitiendo precisamente esa misma infección en cada una de las relaciones. ¿Y quién va a dar los síntomas? Que no los va a dar inmediatamente, sino a largo plazo, pues son las mujeres. En este caso, pues con lo que es el este, cáncer cervicouterino, si mal nos va, o en todo caso, pues con algunos condilomas que se van a presentar, pues ya en mucho mayor tiempo que, que aparezcan. Comúnmente en la ventana de que puedan aparecer síntomas o que pueda aparecer un cáncer del momento de la infección de transmisión sexual de lo que es el virus del papiloma humano, pueden pasar hasta 20, 25 años en aparecer un signo y un síntoma. Entonces, imagínense, lo mismo pasa con la sífilis. Una vez que pasa el primer periodo, pueden tardar unos cuantos años en aparecer una sífilis secundaria, y después de que aparece una sífilis secundaria pueden aparecer muchos años más en que aparezca una sífilis terciaria. Entonces, imagínense cuánto es el tiempo en el que se puede tener el virus, la bacteria, el parásito durante mucho tiempo hasta que se puedan manifestar síntomas. Entonces podemos vivir
Con las infecciones podemos ser el reservorio, como habíamos dicho, pero sin presentar algún síntoma. Entonces, la terminología que maneja la norma oficial es casi idéntica a la que maneja, por ejemplo, la 032 que fueron de enfermedades transmitidas por vector. En esta misma aparece algo que es un caso sospechoso y en este pues nos dice que es toda la persona con un riesgo que por razones epidemiológicas sea susceptible y presente sintomatología inespecífica del padecimiento, que tenga signos y síntomas en genitales o sistemáticos probables a una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué caso sospechoso? Porque todavía nosotros no damos el diagnóstico al 100% de decir si es una enfermedad de transmisión sexual. Lo mismo pasaba con la norma 032, hasta que nosotros hacemos estudios y el estudio nos revele como tal qué infección es la que está padeciendo el paciente, hasta ese momento se vuelve de un caso sospechoso a un caso real prácticamente o a un caso confirmado. Hasta este momento, si el paciente tiene síntomas probables de la enfermedad o de la infección, y aparecen precisamente esos síntomas en el área genital, que la mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual aparecen en el área genital, entonces nosotros vamos a decir, es probablemente esto, pero hasta no comprobarlo como tal con algún estudio de laboratorio, nosotros no vamos a poder decir sí, sí fue este, aunque se parezca a las fotografías que nosotros vemos de las infecciones, si nosotros no lo corroboramos, se quedará solamente en un probable. ¿Qué es un control? Pues esta es la aplicación de las medidas para disminuir como tal la incidencia y la mortalidad en casos de alguna enfermedad. Y bueno, esto lo usamos prácticamente en la prevención. En este caso, en una prevención primaria. Si nos vamos a la historia natural de la enfermedad, pues prácticamente es la prevención primaria para que no aparezcan precisamente, no aumente la incidencia de casos de infecciones de transmisión sexual y que no aumente precisamente la mortalidad, porque recuerden que algunas infecciones de transmisión sexual pueden ser que no causen nada, bueno, causen los síntomas, los signos, pero puede ser que el paciente se cure por sí solo o con el tratamiento se cure. Pero hay otras enfermedades conforme vaya pasando su historia natural de la enfermedad que pueden llegar a morir en determinado momento. Entonces, ¿qué necesitamos con estos controles? Pues disminuir los casos. ¿Qué hacemos? Pues diferentes acciones importantes. ¿Qué toma de Papá Nicolau? ¿Qué toma de híbridos? Toma de colposcopías, la prueba de VIH, la prueba de PRL, la prueba de hepatitis. Entonces, todas esas medidas que hacemos en primer nivel y todas esas medidas que hacemos a veces mes con mes, a veces semestralmente, pues son controles importantes para disminuir la incidencia y mortalidad. El Papá Nicolau, pues es el método de tinción para demostrar células exfoliadas normales y anormales. El Papá Nicolau como tal es la técnica. El estudio como tal se llama citología cervical. Yo creo que todo el mundo ya lo conocemos como tal, que es un Papá Nicolau o la citología, que pues es raspar precisamente el área cervical o el área del cervix, la mujer, y ponerlo en una laminilla donde nosotros vamos a verlo posteriormente en un microscopio para ver las células que nosotros tomamos del cervix. El cervix, pues recuerden que es, bueno, si ya lo vieron, si no, para las de segundo ya lo vieron, los de primero, pues lo vamos, perdón, los de primero no lo han visto, las de segundo lo van a ver. En anatomía, pues el cervix es la donita precisamente que aparece en el cuello de la matriz y es donde se toma ese exudado o esa citología. Se toma de dos partes, de la porción externa del cervix, que es lo que veríamos nosotros como donita, y metemos precisamente parte de nuestro cepillito, que es un CitoBrush, hacia adentro para nosotros tomar precisamente las células de adentro, es decir, de un endocervix, que es adentro, y de un exocervix, que es afuera. ¿Por qué? Porque el cáncer puede aparecer en cualquier lado si nosotros no lo vemos. Comúnmente aparece cáncer cervicouterino en ese cervix porque entre el endocervix y el exocervix hay una región de transición de epitelios donde se puede llevar a cabo precisamente esas mutaciones celulares y donde puede aparecer precisamente el cáncer. Y es donde ataca el virus del papiloma humano a la mujer. ¿Sale? Desde ahí se toma esa citología y eso es precisamente el Papa Nicolau. Digo, el Papa Nicolau es la técnica y como tal el estudio es la citología cervical. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos de terminología? Pues aquí los portadores, a toda persona que va a albergar el agente de la infección de transmisión sexual en ausencia de una enfermedad clínica aparente en quien se demuestre por un estudio microbiológico. Volvemos a lo mismo.
puede ser un caso sospechoso, tiene todos los signos y síntomas o no puede tener signos y síntomas, solamente es el portador de la enfermedad el que trae ahí el bicho de la sífilis, el que trae el bicho del virus del papiloma humano, ya el virus de inmunodeficiencia humana, y lo trae allí, o sea, puede andar por toda la vida con eso sin saber que lo tiene, hasta que nosotros le demostremos por un estudio microbiológico qué es lo que tiene, ¿sale? Entonces, ahí es donde nos podemos dar cuenta que tiene que es portador de la enfermedad, pero que solamente es el reservorio, el cual va a estarlo pasando, ¿sale? Entonces, por eso es importante que nosotros, pues, nos realizamos estudios, pues, anualmente por lo menos. Pruebas de detección, pues esto va muy ligado a lo que les comentaba del control precisamente. Estas pruebas de detección pues son estudios de laboratorio utilizados de manera individual o grupal para identificar etiología de las infecciones de transmisión sexual. Hay pruebas rápidas que yo creo que todos conocemos, como por ejemplo la prueba de VIH. Hay otras pruebas como duales que trae VIH y VDRL para ver sífilis. Hay pruebas también de detección que se pueden hacer para hepatitis C. Y hay otras pruebas como el Papa Nicolau o la citología cervical que se realizan periódicamente con ciertos tiempos para la detección. Entonces son pruebas que nosotros hacemos de detección oportuna y hay de detección que ya no son tan oportunas cuando nosotros ya tenemos los síntomas y los signos que se nos toman para poder dar como tal el diagnóstico de la enfermedad de transmisión sexual. Prácticas sexuales protegidas, bueno, yo creo que entendemos este término, que es a la relación sexual en la que se utilizan correctamente los métodos de planificación familiar que son de barrera para reducir el intercambio de los fluidos potenciales infectados. Recuerden que para transmitir una infección de transmisión sexual tiene que haber un fluido, ¿vale? Comúnmente los fluidos, pues es, en el caso de las mujeres, pues es el moco cervical o también los flujos vaginales de cualquier índole de color, olor y todo lo demás, que también son propias infecciones de transmisión sexual algunos, que van a estar contagiando al hombre. En el caso de, también puede ser el semen o el líquido preseminal, el cual puede tener las virus, las bacterias que pueden pasar hacia la mujer. ¿Sale? Prácticas sexuales de riesgo, como situaciones de riesgo, pues son aquellas condiciones en las que las cuales la posibilidad de exposición de fluidos potencialmente infectados pueden pasar de una persona a otra persona. Líquidos, ya les dije cuáles pueden ser. También pueden pasarse las infecciones de transmisión sexual por vía placentaria, ¿sale? Obviamente no van a tener relaciones con el producto, pero o lo pueden pasar por vía placentaria o por transfusiones de sangre. Por ejemplo, el virus de hepatitis C se puede pasar por la sangre. Por eso ahora se hacen tantos estudios antes de que la sangre sea donada por completo. Se hacen todos esos estudios para ver precisamente que no se tengan infecciones de transmisión sexual, entre otras. ¿Qué métodos de planificación, aquí un punto específico, pueden darnos las prácticas sexuales protegidas como tal? Solamente son dos, ¿sale? El condón masculino y el condón femenino. Los demás métodos de planificación hormonales, de barrera, como, bueno, otros tipos de barrera, como el dispositivo, solamente nos hacen para que no nos embaracemos, ¿sale? El único que nos va a estar dando como tal el alto para las infecciones, pues va a ser el preservativo. Ojo, aquí algo importante, cuando se tiene relaciones no se pueden poner dos preservativos masculinos porque se van a romper por el látex y la fricción, o que la mujer utilice el condón femenino y el hombre el condón masculino, no, porque se va a romper también por la misma fricción y no va a servir de nada que se estén protegiendo si se van a romper precisamente. ¿Qué es la transmisión? Bueno, aquí es la propagación de la infección de transmisión sexual a una persona a otra como resultado del contacto sexual. Pues es obviamente esa parte. Recuerden pues su tríada ecológica y recuerden en la historia natural de la enfermedad donde saltan de un periodo prepatogénico, es decir, saludable, a un periodo patogénico cuando ellos se enferman y brincan precisamente esa barrera de salud hacia la transmisión por completo y es donde vamos a empezar con todas las sintomatologías habidas y por haber, con un periodo de incubación hasta que termine la infección. Y bueno, símbolos y términos que podemos nosotros tener, que tenemos que estar nosotros ahí checando, pues tenemos el CDC, que pues es el Centro
de Infecciones Controladas, por las siglas en inglés, que está en Estados Unidos y pues es el que nos no va a normar prácticamente sobre las demás enfermedades de transmisión sexual. De hecho, hay folletos o hay artículos que publica el CDC continuamente sobre diferentes tipos de enfermedades epidemiológicas, obviamente. Eh, ¿Qué va a ser el CENSIDA? Pues va a ser el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA. Entonces, ellos también nos norman aquí en México lo que es el- la infección de transmisión sexual del SIDA o del VIH más bien, y son los que nos van a dar la pauta de todos los tratamientos que vamos a tener. Que es EPI, es una enfermedad pélvica inflamatoria, es una infección de transmisión sexual por algunos ciertos tipos bichos que no se llegan a tratar y que sube hacia algunos, ya sea el útero, hacia las cavidades que tiene el abdomen, unas bolsitas que se pueden infectar por el bicho que se puede tener en las mujeres y causarnos esta enfermedad de transmisión. ITS, pues es lo que estábamos ya repitiendo desde el principio, infecciones de transmisión sexual. LGB es el linfogranuloma venéreo, que también es una enfermedad de transmisión sexual. SIDA, pues es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. BDRL, que por las siglas en inglés, es una prueba para nosotros detectar algunas infecciones de transmisión sexual, sobre todo lo que es el sífilis. VIH, pues virus de inmunodeficiencia humana, virus VHA, que es el virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, y VPH, que es virus de papiloma humano. Entonces son la simbología o los términos que pueden llegar a estar agregados durante toda la guía perdón, durante toda la norma oficial o en la guía de práctica clínica, y son términos que debemos de ir manejando porque pues se van a estar abreviando en todos los documentos que nosotros chequemos. Bueno, la clasificación es extensa, si ustedes vieron la norma oficial, es muy extensa. No vamos a tocar ahorita cada uno de ellos, no vamos a ver por completo todas las infecciones de transmisión sexual como, como las enfermedades transmitibles por vector. Son muchas infecciones que vamos a nosotros a encontrar por diferentes tipos de etiología y pues no les vamos a escribir. Esto ya lo van a estar viendo ustedes en algunas otras materias. Entonces, ¿qué enfermedades podemos llegar a tener? Bueno, la sífilis, para los de primero que ya vimos un poquito con la historia natural de la enfermedad de la sífilis, pues encontramos sífilis congénita, sífilis genital primaria, secundaria, terciaria o tardía, complicaciones propias de la sífilis. Entonces, hay más tipos de sífilis, solamente pusimos esa parte. Sífilis congénita, que es cuando ya la mamá tiene sífilis y lo pasa por vía transplacentaria al producto, ¿sale? La primera sífilis que puede llegar a aparecer, pues es la sífilis primaria, que es un chancro, posteriormente secundaria, que ya tiene otras alteraciones, y la tardía. Y las complicaciones, pues como por ejemplo, la más frecuente es la neurosífilis, que puede estar como complicación si nosotros no tratamos precisamente la sífilis primaria. Y es muy fácil de tratar. Cuando nosotros vemos sífilis primaria, pues prácticamente darles penicilina al paciente, que es la de elección. Podemos utilizar otro tipo de antibióticos, pero la penicilina es la mejor opción para nosotros tratar la sífilis. Se da por varios días a ciertas dosis para ir disminuyendo la infección, pero pues si nosotros no la tratamos durante la primaria, obviamente cuando pasa secundaria o tardía, pues va a ser muchísimo más difícil. Controlable, pero más difícil. Y como les dije, pues puede aparecer durante muchísimo tiempo para que llegue a la tardía. Muchas veces en la primaria se dan cuenta y por pena no van al médico, lo dejan pasar como desaparece la lesión, que es un chancro, que es como una úlcera limpia, no tan dolorosa o no dolorosa, y como pasa ahí y nada más es una, pasa desapercibida a veces o la ven, no van al médico, desaparece sola. Y una vez que desaparezca sola, obviamente que es el Treponema pallidum, que es el agente etiológico de la sífilis, pues se queda nadando en la sangre y se sigue reproduciendo. Entonces, pues por transmisión sexual se transmite precisamente y pues es donde vamos a tener nosotros ahí el contagiadero a y por haber. Tenemos otras infecciones como las infecciones gonocócicas, linfogranuloma venéreo por la etiología de clamidias, tricomatis, infecciones del tracto genitourinario por clamidias. Algunas infecciones de vía urinaria pueden ser causadas por enfermedades de transmisión sexual, no porque bueno, en el caso de las mujeres, no
tanto porque se tenga bueno, sí se tenga las relaciones, pero porque se tiene el bicho en la vagina y pasa directamente hacia el tracto urinario. En el caso del hombre, pues recuerden que la uretra pues es el orificio de salida de la orina, también el orificio de salida del semen, y pues cuando hay una penetración, pues por ahí se meten todos los bichos, habidos y por haber, y pues entonces nos pueden infectar el tracto urinario. Hasta nos pueden infectar en determinado momento la vejiga, en el caso de mujeres y hombres, y en los hombres, pues la próstata. Algunas prostatitis, que son infecciones e inflamaciones del tracto eh, genitourinario, pues nos van a estar ahí inflamando esa parte, ¿sale? Y nos van a estar dando pues infecciones de vías de transmisión sexual. El chancro blando también es una infección, igual que el granuloma inguinal, tricomoniasis, que es por las tricomonas, nos pueden dar ahí infecciones también, que comúnmente en las mujeres y en los hombres son un flujo verde que huele como a pescado, muy, muy penetrante. Es donde vamos a nosotros a encontrar esa parte. Herpes simple, recuerden que hay dos tipos de herpes, entonces, bueno, varios tipos de herpes, pero los más frecuentes digamos que es el tipo uno y tipo 2. Entonces, aquí vamos a encontrar ese herpes simple, el tipo 2, que va a estar relacionado con la parte eh, genital. Y son las vesiculitas que les van a arder, les van a doler, les van a picar muchísimo a los pacientes. Verrugas anogenitales, comúnmente esas son por virus del papiloma humano, la mayor parte, y pues los vamos a encontrar como verruguitas, precisamente, de hecho, algunas verruguitas que nosotros encontramos en el cuerpo son parte del virus del papiloma humano. Hay diferentes tipos de virus del papiloma humano, estirpes o porciones diferentes que nos van a dar como tal que sean benignas las verruguitas o que sean malignas. El molusco contagioso, la candidiasis vulvovaginal, esta pues es un hongo, la cándida, que nos va a estar dando infecciones vulvovaginales, que es el flujo ahí blanco, cremosito, que parece como requesón, no huele feo, pero sí es muy abundante en las pacientes y pues que tenemos que estar tratando y que también nos los puede contagiar hacia el hombre. La uretritis gonocócica y no gonocócica, bueno, aquí pues viene los gonococos y otros que no son gonococos que nos pueden crear infecciones en el tracto urinario, en este caso en la uretra, tanto en hombres como en mujeres. Muy frecuentemente en este caso son más para los hombres, ¿sale? Infecciones por uroplasma urosoliticum y micoplasma hominis comúnmente nos dan también uretritis, la enfermedad pélvica inflamatoria, que como les comentaba es una enfermedad en algunas bolsitas que se encuentran en región pélvica, donde se pueden estar infectando debido a que nosotros no tratamos ninguna de las infecciones por clamidia, por por candidiasis, por tricomoniasis, estas pasan o suben por el útero, salen por las trompas de falopio y se pasan hacia lo que son esas bolsitas y nos hacen una enfermedad pélvica inflamatoria que se tiene que tratar porque si no se puede complicar con ahí un absceso y entonces hay que operarla y aparte darle antibioterapia porque se crean demasiadas bacterias o sí, demasiadas bacterias dentro de esa parte, pues se hace todo el absceso. Virus del papiloma humano, como ya les expliqué, pues comúnmente los hombres son los que lo contienen, o son portadores y lo pasan por la transmisión sexual durante cada acto hacia las mujeres, entonces pues es donde vamos a tener en contacto. Y las verrugas genitales o genitales por el virus del papiloma humano pueden llegar a tardar mucho tiempo en salir. Les digo que para que puedan llegar a salir o tengan alguna alteración directamente en cervix pueden pasar 10, 20, 25 años previos al contagio como tal, sin que se hayan dado cuenta y que salgan hasta ese tiempo. Virus de hepatitis A, B y C, pues también los tenemos como infecciones de tracto genital. Comúnmente es la hepatitis C, la más frecuente en esta parte. Casi siempre también es por vía sanguínea y por transmisión de placentaria. Y ectoparásitos, que pues, son las cabiasis, que son los piojitos que se encuentran en el vello púbico. Entonces, todas esas son parte de las clasificaciones que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos habla la norma oficial 039? Pues dice la promoción de salud, como todas las normas que hemos visto hasta este momento de enfermedades, pues nos va a tratar sobre una promoción de salud. Esta promoción de salud, recuerden que es, uno,
en primer nivel y que nos va a ayudar a prevenir estas infecciones, ¿sale? Entonces, la prevención de las infecciones de transmisión sexual deben realizarse en el marco de promoción de salud, proceso para evitar transmisión de las mismas en las poblaciones, ¿sale? Y mediante el fortalecimiento de conocimientos o aptitudes o actitudes y hábitos a las personas y a la comunidad para participar con responsabilidad en el autocuidado y en la construcción de una sociedad saludable libre de las ITS. Bueno, nosotros pues tenemos que dar esa promoción directamente a los pacientes en un centro de salud, en las escuelas y que pues necesitamos dar una gran plática para que nosotros podamos, para que nosotros podamos, las adolescentes sobre todo, nos los capten mejor y que podamos crear conciencia sobre estas enfermedades, que es muy difícil. Recuerden que la adolescencia es muy difícil en esta parte, pues, no hacemos el boom, pues hay un mayor contagio. Claro, lo vemos prácticamente pues, en adolescentes. Tenemos que tener un manejo de riesgos personales. Necesitamos ver qué y su historial del paciente, qué puede, cada vez que venga un paciente, pues preguntarle sobre su actividad sexual, si es que ya la tiene, para que pues nosotros podamos hacer una modificación de ese riesgo importante que pueda llegar a tener el paciente. El desarrollo de la capacidad y competencias en salud, eso pues va prácticamente para nosotros, tener la capacidad y la competencia para transmitir precisamente los conocimientos que nosotros tenemos de cada una de las enfermedades de transmisión sexual y que los pacientes nos los lleguen a captar. No es lo mismo platicarles yo de una infección de transmisión sexual con términos médicos, con términos más técnicos, a platicárselo a un paciente y explicarle cada uno paso por paso qué es lo que puede pasar, ¿sale? Entonces, sí es difícil, pero no imposible de nosotros poder capacitar a otro personal, uno, y capacitar pues a los pacientes. La participación social para la acción comunitaria es importante en un centro de salud, en un primer nivel, porque también ellos mismos nos van a estar pasando la información. En los centros de salud existen grupos de adolescentes de ayuda mutua o de promoción de salud, que son GAPS, no sé si sigan existiendo en Hidalgo, que hacen que un médico, una enfermera capacite a los adolescentes, a cierto grupito de adolescentes, para que ellos pasen la información a sus demás compañeros y hagan precisamente ese conocimiento y esa cosquillita de seguir aprendiendo más sobre estos temas y de que no se siga precisamente o de su autocuidado prácticamente. Vuelvo a decir, en los adolescentes, niños, es muy difícil porque pues la vida se vuelve un poco más alocada, pero pues no imposible. Desarrollos de entornos saludables, pues eso es prácticamente en las escuelas, la abogancia de la salud y pues la mercadotecnia social en salud. Algo súper importante que tiene que pegar, que pega directamente ahora con las redes sociales, con la tele, con el radio, que bueno, ya escuchan poco radio, ¿verdad? Creo que hoy en día, pero en la tele sí lo siguen viendo y por lo menos en las redes sociales, que el Día Internacional del VIH, que el Día de Promoción de Salud, algunos otros días importantes que precisamente transmiten información, la tele, el radio, hacia los adolescentes. Y bueno, parte de la promoción de salud, pues en materia de educación para la salud, la institución del Sistema Nacional de Salud, con la participación que en caso corresponda a las autoridades educativas y competentes. No solamente nos va a corresponder como el área de salud decirle a los alumnos, a la población en general, nosotros, sobre las enfermedades de transmisión sexual, sino también en este caso las autoridades educativas y de hecho pues llevan, creo que todavía llevan algunas materias, ciencias de la salud o el autocuidado, no sé qué materias lleven los niños y los adolescentes en la primaria, secundaria y prepa, donde precisamente tratan estos temas. Yo creo que todos fuimos adolescentes y yo creo que, o por lo menos tenemos alguna pariente que es adolescente que al tomar este tipo de temas o le da pena o hace burla precisamente a este tipo de temas y lo pasan por alto. Y ya cuando sean más grandes y pasa algo, tienen alguna enfermedad de transmisión sexual,
Oh, sorpresa, pues ya no pudimos capacitarlos en el momento, o se capacitó en el momento y ya no se trató, o ya no identificó esa enfermedad y pues no se tratan a veces. Digo, llegan muchos niños, bueno, no niños, adolescentes o jóvenes adultos con infecciones de transmisión sexual, se les pregunta si saben cuál es el uso del preservativo y todo lo demás, y lo saben, nada más que pues no lo usan. O hay otros que dicen que saberlo, pero tampoco al momento de preguntarles cómo se usa, pues ni saben, ¿sale? Espérenme tantito, ya se me trabó esta parte, déjenme ver. Muy bien, chicos, perdón, problemas, este, técnicos. Ya saben que siempre ocurren problemas técnicos aquí. Muy bien, entonces, entonces tenemos aquí que la prevención primaria, secundaria y pues en materia de educación. La prevención primaria pues prácticamente es informar a toda la población de la magnitud y trascendencia de esas infecciones de transmisión sexual con problemas precisamente de una salud pública, ¿sale? Estas enfermedades son problema de salud pública y las cuales nosotros tenemos que atender. Dar a conocer a la población pues las vías y mecanismos de transmisión, formas de promoción, prevención y servicios de información y detección y una atención integral relacionadas con las ITS. Una vez que nosotros detectamos o prevenimos, pues les tenemos que dar todo a conocer sobre la enfermedad de transmisión sexual, dónde se pueden tratar, que sí existen medicamentos para tratarlos. La prevención secundaria, pues es orientar e informar a la población sobre la adopción de estilos de vida saludable, fomentar en las personas ya con una infección de transmisión sexual que sean activas y que tengan relaciones, pues el mayor autocuidado, mayor prevención y medidas promocionarias sobre estos pacientes que ya tienen la infección. O sea, la prevención primaria, recuerden que es para los que todavía no tienen infecciones. La secundaria es cuando ya las tenemos, ¿sale? Promover pues los servicios de calidad y accesibles de asistencia a esas personas que ya lo tienen, ¿sale? Otorgar servicios de apoyo, consejería a las personas afectadas y a las parejas. Y eso es bastante importante. Cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad de transmisión sexual que es curable, pues tenemos que informarle a la pareja qué es lo que tiene, o si es que se puede, si es que se tiene, para que le apoyemos precisamente con esta parte. Y hay otros, como por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, que pues tenemos que platicar con la pareja en determinado momento y también darle tratamientos si es que van a tener relaciones sexuales sin protección, ¿sale? Que es el PrEP. Entonces, sí tenemos que estar dando nosotros esa prevención secundaria, no solamente al paciente, sino también a las personas afectadas, en este caso, pues a la pareja o con quien él tenga precisamente este tipo de relaciones. Otorgar servicios de apoyo y consejería a personas afectadas, perdón, se lo habíamos dicho, y promover la participación social para precisamente todo esto que estamos viendo. Participación, y bueno, la materia de educación, pues la participación de la autoridad educativa, que es lo que yo les comentaba, no solamente nosotros como médicos, como enfermeras o como personal de salud tenemos que pasar la prevención, sino también las escuelas nos tienen que hacer, nos tienen que ayudar a pasar todo este tipo de acciones importantes. Nosotros tenemos que capacitar a los maestros, a las maestras sobre este tipo de enfermedades para que ellos pasen la información lo más idéntico que se pueda, con algunas actividades o con algunos manuales para que los niños, las niñas los puedan entender. Las medidas de control dentro de la norma, pues es corroborar el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual mediante criterios clínicos específicos y epidemiológicos y de laboratorio, que es lo que comentábamos al inicio. Y para eso nos ayudamos de las guías de práctica clínica. Para el manejo de infecciones de transmisión sexual, pues los objetivos es orientarse sobre establecer el diagnóstico correcto, sindromático y etiológico, es decir, sobre los síntomas que tiene el paciente y la etiología del paciente, de la enfermedad que está teniendo el paciente. En este caso, recuerden que la etiología es el bicho que está causando las infecciones. Realizar el diagnóstico sindromático en los establecimientos para la atención médica de primer nivel de atención, donde se realizarán pruebas de detección
oportuna para infecciones de transmisión sexual. Si nosotros sospechamos en algo o en alguien que tenga, por ejemplo, VIH o VDR, sífilis, nosotros le mandamos a hacer pruebas de detección que podemos tener en el primer nivel para nosotros proporcionar el diagnóstico más correcto y poder hacer el tratamiento, si es que se puede allí, o mandarlo a un segundo nivel, que es precisamente hacer el diagnóstico etiológico. Debe realizarse cuando los establecimientos para la atención médica de segundo o tercer nivel de atención nos tengan que ayudar al primer nivel para dar tratamiento muchísimo más especializado. Proporcionar un tratamiento específico, eficaz y oportuno. Y esto es importante. Específico porque es, si nosotros no tenemos medios por el cual tenemos que hacer el diagnóstico etiológico, pues si tenemos la sospecha, pues dar lo más específico de acuerdo a mi sospecha, el tratamiento, que sea eficaz, es decir, que nosotros digamos que le va a quitar la infección con ese tratamiento y oportuno antes de que toda la sintomatología sea demasiado grande o que cause complicaciones. ¿Por qué? Pues para curar y en otros casos a veces para prevenir, porque hay infecciones de transmisión sexual que se les da medicamento a las parejas sexuales o a la pareja real, el tratamiento preventivo, ¿sale? Precisamente para prevenir infecciones, para que no haya complicaciones de este tipo de infecciones. ¿Y para qué nos sirven estas medidas? Para disminuir el riesgo de transmisión en el niño o la niña recién nacido. Como les dije, algunas enfermedades se pueden transmitir por vía transplacentaria y que el producto se pueda enfermar. Entonces, por ejemplo, a pesar de tener virus del VIH durante el embarazo, la paciente tiene que continuar con su tratamiento precisamente para mantener ciertos niveles de células de defensa lo más estables que se pueda y no contagiar al producto, ¿sale? Entonces, para eso nos van a servir estas medidas de control. Y bueno, la norma oficial nos menciona algunas características importantes sobre las enfermedades. Esto lo vamos a tocar la siguiente semana, no lo vamos a ver esta semanita, para nosotros ver precisamente las características de cada una de estas enfermedades de transmisión sexual. Muy bien. Entonces, para la siguiente semana, pues vamos a ir viendo características de estas enfermedades. La siguiente tarea, pero va a ser para la siguiente semana, pues va a ser precisamente las enfermedades, no todas, van a ser ciertas características como lo vimos en las enfermedades de transmisión por vector, igual con un poquito a lo mejor de casos clínicos para que podamos aprender y retroalimentar precisamente estas enfermedades, chicos. El trabajo que van a realizar para eh, el día de hoy, sábado, durante la clase, digo, van a tener un poquito más de tiempo, va a ser el llenado del cuestionario que les voy a subir, con algunas preguntitas con lo que yo acabo de explicar durante la clase grabada. ¿Sale, chicos? Aún así, si hay dudas, hay preguntas, por favor, háganmelas saber por WhatsApp o por el Classroom, para podérselas responder o escríbanlas y las contestamos la siguiente semana. Bueno, chicos, me despido de esta clase. De todos modos, nos vemos en las siguientes para los de segundo, pues la de nutrición, y para los de primero, nutrición y salud pública. Muy bien, chicos.